Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos acompaña el doctor Enrique Estudillo. Él es doctor en ciencias en la especialidad de fisiología celular y molecular por parte del CIMBESTAB. Es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con 2 artículos publicados en revistas indexadas y posee 2 patentes registradas y aprobadas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El día de hoy, el doctor nos acompaña con el tema la barrera hematoencefálica, barrera o portal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho su invitación, esta oportunidad para dar esta plática. Y es un tema muy interesante. Iré respondiendo preguntas al finalizar y si no da tiempo, pues por otro medio podríamos comunicarnos. Es un tema muy interesante para mí. En el lado derecho de esta presentación, de esta diapositiva, podemos observar lo que es la barrera hematoencefálica de un pez cebra. La barrera aquí se encuentra envolviendo al cerebro que no observamos, pero únicamente estamos viendo como tal a la barrera en fluorescencia. Pero, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Vamos a ir dando definiciones que van a irse enriqueciendo a lo largo de la presentación. De momento vamos a dejar esta definición como la más básica que sirve para iniciar. La barrera hematoencefálica viene siendo un conjunto de vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo dibujado el cerebro humano y en rojo podemos observar lo que se considera como la barrera hematoencefálica. Podemos observar también aquí una magnificación de cómo se vería en el microscopio aproximadamente la barrera hematoencefálica. Iremos hablando de varios de estos componentes a lo largo de la presentación. Bueno, ahora sigamos con el término de vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? ¿Sí? Los vasos sanguíneos, para explicarlos, haré una pequeña analogía con respecto a los sistemas que llevan, los tubos que llevan el agua hacia nuestras casas. Así como estas tuberías están, digamos, a lo largo de múltiples kilómetros y llevan el agua hasta donde estamos nosotros, en nuestras casas, pues también nuestro cuerpo tiene su sistema de tuberías especializado para llevar nutrientes a través de la sangre a cada rincón de nuestro cuerpo. Estas tuberías son los vasos sanguíneos como tal. Y pues tenemos distintos tipos de vasos sanguíneos. Tenemos de distinto grosor, de distintas formas, y al igual que las tuberías se componen de metal o de plástico, pues nuestros vasos sanguíneos tienen su material biológico del cual se componen, que vienen siendo células. Estas células pueden variar en tipo, pueden variar en número, pero al final todos nuestros vasos sanguíneos se componen de al menos un tipo esencial de células y son las células endoteliales. Estas células endoteliales se conforman en forma de lumen, bueno, forman lo que es un lumen a través del cual va a fluir la sangre y todos sus nutrientes. Ahora, estos vasos sanguíneos como les comenté, van a nutrir al cuerpo, van a llevar los nutrientes y también van a llevar desechos para desecharlos en algún punto. Y tienen diferentes formatos, diferentes, digamos, presentaciones. Algunos son continuos, otros son fenestrados, esto quiere decir que tienen agujeritos y otros son discontinuos. Estos tres tipos de vasos están presentes en la mayor parte de nuestro cuerpo y tienen la característica de que la sangre puede fugarse de ellos, puede salirse de los tubos, bueno, de los vasos sanguíneos y bañar al tejido circundante. Puede ser, por ejemplo, músculo,
y otros tipos de tejidos, incluyendo pues tal vez, no sé, el hígado, corazón, entre otros. Y esto lo hace pues a través de las fenestraciones de estos agujeros o de las discontinuidades del tejido endotelial o incluso a través de estas uniones laxas entre célula y célula a pesar de ser continuos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en el cerebro? Pues el cerebro también tiene su sistema de abastecimiento de nutrientes basado en vasos sanguíneos y aquí estos vasos sanguíneos van a presentar una característica peculiar que es distinta a la mayor parte de los vasos sanguíneos del resto de nuestro cuerpo. Los vasos sanguíneos que componen, que están irrigando como tal al cerebro, son disposiciones de células endoteliales muy cercanas unas de otras, muy, muy estrechas se encuentran. Y digamos, a este acercamiento tan grande provoca que pues la sangre que va circulando en estos vasos sanguíneos no sea capaz de salir tan fácilmente de ellos. Y tampoco es capaz de entrar cosas desde digamos, el cerebro, digamos que aquí en estas partes tenemos al cerebro, al tejido cerebral. El cerebro no puede tan fácilmente provocar que ingresen moléculas hacia el lumen de los vasos sanguíneos. Y aparte, bueno, pues si uno ve el tubo de frente, podemos observar lo que son otras células envolviendo a los capilares o a los vasos sanguíneos que están presentes en el cerebro. Como aquí les presento esta célula que es lo que se denomina pericitos. Y pues bueno, estas células, al tener las células endoteliales que componen los vasos sanguíneos del cerebro, pues al tener tantas células encima, tantas uniones entre ellas, pues provoca que sean poco permeables a la sangre. Y sí, que la sangre no puede salir tan fácilmente de estos vasos y tampoco pueden entrar cosas del cerebro a estos vasos. Y esto es lo que le confiere esta hermeticidad es lo que le confiere el término de barrera hematoencefálica a los vasos que están irrigando como tal al cerebro. Y pues sí tienen uniones muy, muy, muy estrechas. Además de eso tienen pericitos que se encuentran rodeando a los vasos sanguíneos y pies o extensiones de otras células propias del sistema nervioso, propias del cerebro, como son los astrocitos, pues envolviendo a lo que son estas células endoteliales. Todo esto va a contribuir a una baja permeabilidad de estos vasos para que puedan sacar nutrientes o componentes fuera de ellos. Y pues con esta información, pues enriquecemos un poco más lo que es el término de barrera hematoencefálica. Podemos decir ahora que la barrera hematoencefálica es un conjunto de vasos sanguíneos que irrigan al cerebro y se caracterizan por su baja permeabilidad a moléculas solubles. Ahora, ¿qué provoca que no puedan entrar y salir con facilidad las moléculas digamos, desde los vasos sanguíneos al tejido circundante y viceversa? Pues para eso tenemos que hacer un acercamiento a estas células endoteliales que forman la barrera hematoencefálica. Aquí pues, de nueva cuenta vemos otros componentes de las diapositivas anteriores. Son vasos sanguíneos del cerebro, por lo tanto son considerados de la barrera hematoencefálica, que pues otra vez aquí estamos observando el pericito, estamos observando los pies de astrocitos, y entre célula y célula entre célula endotelial y célula endotelial, lo que vamos a hacer es un acercamiento. Y esto es lo que vamos a observar en este acercamiento. Son dos células endoteliales adyacentes que se encuentran unidas por dos tipos de proteínas distintas. Una se llama claudina y otra se llama ocludina. Hay otros tipos, pero estas son como las más estudiadas. El hecho de que estén presentes aquí es muy importante porque
sellan muy bien los espacios entre estas dos células, lo cual evita precisamente que componentes que van pasando por el lumen de nuestro vaso sean capaces de invadir el lado contrario del vaso, es decir, el lado donde se encuentra el tejido cerebral. Nada pasa entre estas dos uniones, o pocas cosas pasan, pero difícilmente va a pasar una célula, difícilmente van a pasar moléculas grandes como proteínas o moléculas con carga. Entonces, es precisamente la formación de estas uniones estrechas la principal causa que provoca la baja permeabilidad, la hermeticidad de estos vasos y evita que pues, se fuguen componentes de la sangre hacia el tejido cerebral. Y bueno, entonces uno se preguntará si esta estructura tan impermeable, tan hermética, no permite el paso de sustancias, pues cómo se nutre el cerebro. Esto es debido a la presencia de una amplia gama de mecanismos de transporte muy sofisticados de nuestras células endoteliales. Aquí tenemos una célula endotelial, todo esto. Y pues estos mecanismos son muy variados. La célula endotelial puede expresar en su superficie ciertos receptores que son como antenitas que están sensando lo que va pasando por la sangre y capturando lo que ellas consideran necesarias para el cerebro. En este caso, estos receptores son capaces de unir ciertas moléculas y una vez que las moléculas de interés de la célula y obviamente del sistema del cerebro se unen a este receptor, la célula engulle a este complejo del receptor con la molécula de interés y a su vez termina liberando en la parte contraria, es decir, del lado de donde está el cerebro. Y así se van incorporando ciertas proteínas, ciertas otros tipos de moléculas carga y ese es un tipo de transporte. Hay otro tipo de transporte que es a base de bombas que permite la salida de compuestos que ya no son necesarios para el cerebro y que por lo tanto tienen que salir. Entonces, son bombas que toman metabolitos del cerebro, los ingresan primero a la célula endotelial y después la célula endotelial por otras bombas también es capaz de sacarlos a la circulación para que se vayan y se desechen donde deban desecharse. También hay otros, digamos, transportes selectivos de nutrientes más específicos, como tal vez glucosa, como tal vez aminoácidos, los cuales pues se van a unir a sus, a receptores específicos en la membrana de la célula endotelial y pues van a ser reclutados al interior de la célula nuevamente y la célula los va a pasar otra vez al tejido nervioso. Entonces, por eso el título de la plática, porque más que una barrera actúa como un portal bastante selectivo de sustancias que pasan desde la sangre hacia el cerebro y viceversa. Entonces, es una serie de mecanismos bastante complejos que todavía están en investigación y que por lo tanto son importantes para conocer el correcto funcionamiento de nuestro cerebro y también vamos a ver más adelante, pues para atender ciertas patologías, porque sí, también este portal se puede dañar. Entonces, recientemente me agradó mucho este trabajo y quiero compartírselos. Es donde pues buscan ver, pues, si bien pasan algunas proteínas, ¿cuántas pasan y en qué cantidad, en qué medida pasan las proteínas que vienen en el torrente sanguíneo desde la sangre hacia nuestro cerebro, ¿no? Entonces, aquí vemos ilustradas algunas proteínas que están presentes en la sangre. Y estas proteínas lo que se hicieron fue tomarlas de un ratoncito, las proteínas de la sangre, se pintaron, se marcaron con distintos marcadores, valga la redundancia, tanto radioactivos como fluorescentes, como con ciertas banderitas, y entonces se reingresaron y se volvieron a administrar a ratones, ya sea viejitos o jóvenes,
para ver cómo rastrear cómo estos eran capaces de llegar al cerebro o no. Ajá. Estos se analizaron pues por seguimiento de la radiación o por microscopía. Y encontraron cosas muy interesantes. Después de haber marcado las proteínas que se sabía que estaban en el plasma, observaron el cerebro del ratón y vieron fluorescencia, que en este caso la vemos en blanco. Estas no son más que las proteínas que alcanzaron y pasaron al cerebro. Lo que antes se creía que era muy bajo o muy poco probable que ocurriera, que era proteínas atravesaran la barrera y llegaran, estuvieran en contacto con el tejido nervioso, pues realmente ahorita se está viendo que sí pasan mucho, contrario a lo que se pensaban antes, que pues antes creían que pues estas proteínas pasaban muy, muy poco. Y con esta imagen se está demostrando que pues sí hay un transporte bastante activo en todo el cerebro, al menos de este ratoncito, que es un modelo de estudio. Haciendo acercamientos de ciertas regiones del cerebro, lo que se puede observar es que este plasma que otra vez estamos viendo en blanco, no solamente atraviesa estos vasos sanguíneos y llega al tejido nervioso, sino que también las proteínas del plasma son capaces de ser captadas por las neuronas que vemos en este caso en azul, en este panel, ¿sí? Este es otro panel todavía más general donde vemos en rojo lo que son los vasos sanguíneos de la barrera hematoencefálica y pues en blanco otra vez las proteínas. Vemos como bien, sí hay algunas que están todavía incrustadas en los vasos, pero muchas de ellas pasaron e incluso se incorporaron a neuronas que vemos aquí pintadas en azul. Y estos son acercamientos todavía más potentes, pues para que se describa y no queda lugar a duda de que, pues sí, hay existencia de proteínas que pasan activamente e íntegras desde los vasos sanguíneos hasta células del sistema nervioso de nuestro cerebro. Entonces, pues este hallazgo fue muy importante porque precisamente se estaba subestimando la cantidad de proteínas que pasan directamente del plasma hacia el cerebro. Y bueno, algo también que fue muy interesante es que el patrón de transporte de proteínas que se encuentran presentes en la sangre hacia el cerebro cambia con la edad, ¿sí? Mientras que en los individuos jóvenes el transporte es de cierta forma que lleva a cabo un mecanismo específico, que es decir, de manera más técnica, se transporta a través de clatrinas o de mecanismo de transporte mediado por clatrinas, pues ya en el individuo envejecido este tipo de transporte cambia. Y no solamente el tipo de transporte cambia, sino también las proteínas que ingresan al cerebro. Entonces, digamos, este cambio puede simbolizar el inicio o puede contribuir al iniciar el deterioro cognitivo y neurodegeneración hasta cierto punto. Y bueno, con estos antecedentes mencionados, podemos decir que la barrera hematoencefálica pues actúa como un portal de flujo selectivo de moléculas entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y me gustaría agregar que pues este patrón de transporte también se ve afectado conforme el individuo envejece. Y ya entrando a alteraciones, una de las preguntas importantes que surge es si nuestra barrera hematoencefálica se puede alterar. Y pues sí, obviamente, dado lo que acabo de comentar, pues sí, puede alterarse en condiciones patológicas. Estas condiciones patológicas pueden llegar a ser muy diversas. Y pues estas condiciones pueden romper las uniones estrechas entre una célula endotelial y otra y provocar la entrada de ciertas moléculas no deseadas, incluso de células no deseadas al sistema nervioso. Y esto a su vez puede contribuir al desarrollo de ciertas patologías, donde se ha visto que
la barrera hematoencefálica se encuentra, digamos, alterada en la esclerosis múltiple, en la isquemia cerebral, en la epilepsia y en la enfermedad de Alzheimer. De esta última voy a hablar un poco más en esta recta, digamos, final de la plática, y porque han habido hallazgos muy interesantes al respecto. La enfermedad de Alzheimer pues se caracteriza por la degeneración, la pérdida de volumen de nuestro cerebro por la muerte de neuronas, ajá, la muerte de múltiples neuronas, y pues esto lleva a que la persona pierda capacidades cognitivas, pierda autosuficiencia y eventualmente puede llegar la neurodegeneración puede llegar a tal grado que provoque la muerte de los pacientes. Esta neurodegeneración, pues, ocurre por muchas causas, como por la aglomeración de placas de beta amiloide, también por fibras o filamentos de polimerización de proteínas llamadas tau, que aquí no se ilustran, y pues estas en conjunto provocan de manera directa o indirecta la muerte de las neuronas sanas. Y eso es, a pesar de lo que se ha estudiado esta enfermedad, actualmente no se tiene una cura como tal, eficiente. No existe una cura, no existe un tratamiento eficiente para esta enfermedad. Y pues se han estudiado múltiples blancos, múltiples células relacionadas con esta patología. Algunas de ellas son pues las mismas neuronas, células que se les llaman gliales, como entre ellas la microglia, que son como células inmunológicas del cerebro. Y pues muchas terapias van enfocadas o propuestas de terapias van enfocadas, por ejemplo, a degradar estas placas, a disminuir o cambiar el comportamiento de células de la microglia, astrocitos, entre otras, pero ninguna de ellas ha tenido éxito. Entonces se continúan estudiando opciones y pues células involucradas o que posiblemente están involucradas en el desarrollo del Alzheimer. Interesantemente, apenas este año se estudiaron, se estudió la vasculatura, la barrera hematoencefálica de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Lo que hicieron fue tomar células y evaluarlas una por una, las células que forman como tal la barrera hematoencefálica, las células endoteliales. Y lo que se encontró fue que estas células endoteliales, en comparación con todas las demás sospechosas de poder generar esta enfermedad, fueron las células endoteliales las que expresaron la mayor cantidad de factores de riesgo asociados a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos factores de riesgo se relacionan con alteraciones en el transporte celular, lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces, esto es algo, pues, realmente impactante, porque muchos estaban buscando tal vez en otros tipos de células dentro del cerebro, y resulta que, pues, posiblemente el portal que forma la barrera hematoencefálica sea una de las principales causas del desencadenamiento o de la progresión de esta enfermedad, que es la primera enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial. Esta nada más les muestro una gráfica. Aquí estamos viendo digamos, los factores de riesgo expresados por diferentes tipos de células, ¿sí? Digamos, los genes asociados al Alzheimer, los genes que expresan las células que están asociadas a el Alzheimer, ¿sí? Y en primer lugar, encabezando la lista, tenemos a las células endoteliales, es decir, células de la barrera hematoencefálica. Le siguen muy de cerca otras células de origen mieloide, que son células inmunológicas del sistema nervioso, como se conoce la microglia. Luego otras células que se llaman fibroblastos, las neuronas, pero otra vez, las células endoteliales son las que expresan los mayores factores de riesgo para la manifestación de Alzheimer.
Entonces, estos factores de riesgo, pues les comentaba, están relacionados con un déficit en el transporte de moléculas, ya sea hacia el interior del cerebro o hacia el exterior del cerebro. De eso todavía no se sabe, queda mucho por investigar, pero ya el hecho de tomar en cuenta que las células endoteliales de la barrera hematoencefálica son de las más afectadas en la enfermedad de Alzheimer, pues ya se le tiene que dar cierta atención a este tipo celular. Entonces, en conclusión, en relación a esto, podemos decir que tal vez se esté dejando de lado un componente crucial para diseñar tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, como lo son las células endoteliales de la barrera hematoencefálica. Tal vez sea viable restaurar las funciones de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica en el Alzheimer y tratarlas en conjunto con otros tipos celulares del cerebro y así, tal vez, solo tal vez, se tenga por fin algún tratamiento eficaz contra esta enfermedad. Con esto quiero finalizar mi plática y pues quedo al tanto de cualquier duda o comentario al respecto. Muchas Gracias, gracias. doctor. Tenemos una pregunta y es, ¿en cuánto tiempo pierden actividades cognitivas con el Alzheimer? Las actividades cognitivas pueden, pues sí, variar entre los pacientes, pero em, de hecho, digamos, pérdidas de la memoria ligeras ocurren al inicio de la enfermedad, ¿no? Pero ya estas se van acrecentando conforme el pasar de los años, tal vez 3, 5 años se empiezan a agudizar. Ok, también comentan, ¿se puede prevenir el envejecimiento de la barrera hematoencefálica? Es una pregunta bastante pertinente. La verdad es que no se ha estudiado al respecto, pero seguramente mucha investigación va para allá. Se sabe muy poco acerca de tratamientos dirigidos como tal a la barrera hematoencefálica. Sin embargo, yo creo que va a ser algo que se va a abordar en un futuro muy, muy cercano, si no es que ya se está abordando. Em, el envejecimiento tiene que ver con cierta ruptura, con deterioro de la barrera. Entonces, tal vez ya se esté probando ciertas moléculas que durante el desarrollo promueven su formación, como proteínas denominadas WNT, de la familia WNT. Posiblemente estas, como participan en su formación, su aplicación exógena pueda de alguna manera rejuvenecer o restablecer el deterioro de como tal de la barrera en el envejecimiento. Pero pues sí es un tema muy fértil de investigación donde pues todavía queda mucho por conocer. La barrera hematoencefálica como blanco terapéutico todavía no se ha estudiado, pero yo creo que vale mucho la pena estudiarlo. Ujú. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿es posible que los tratamientos vayan dirigidos al componente genético que provoca las enfermedades? Puede ser, sí, digamos, en el sentido de cambiar su perfil transcriptómico, por así decirse, cambiar el perfil de cosas que expresan, de genes que expresan las células endoteliales, yo creo que sí. De hecho, ya estoy recordando, hay modelos preclínicos donde la aplicación de una proteína llamada closterina en células, como tal, endoteliales de la barrera en modelos de Alzheimer en ratón, provocan que estas células endoteliales dejen de comportarse como si estuvieran inflamadas, ¿sabes? Dejan de tener un fenotipo inflamatorio, es decir, que sí modifican de alguna forma su patrón de expresión génica, ¿sí? Y esto pues puede contribuir a disminuir su alteración, por así decirse. Entonces sí, hay proteínas que podrían ser candidatos como esa precisamente,
que pueda disminuir el fenotipo proinflamatorio de las células endoteliales. Ok. Nos comentan también, si la barrera hematoencefálica se descompone, ¿qué otras enfermedades se manifiestan además del Alzheimer? Ah, claro, pueden haber, queda la duda de si realmente la barrera pueda como tal, promover la enfermedad o ser consecuencia de, pero por ejemplo, en la esclerosis múltiple, se ha visto que hay información de ambos lados. Hay quienes dicen que la ruptura de la barrera provoca el ingreso de células inmunes y por lo tanto desencadena la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Pero también hay información que dice lo contrario, que a raíz de problemas de inflamación o daños en el sistema nervioso, pues se abre la barrera y pues esto contribuye, es un ciclo vicioso que contribuye a la esclerosis múltiple, ¿sí? Esa es como que la principal. Otra es la epilepsia. La epilepsia, algo interesante es que hay una correlación entre ciertos transportadores que se expresan en la barrera, ciertos transportadores de glucosa, que cuando los pacientes tienen una mutación o alteración en estos transportadores, tienden a desarrollar epilepsia. Entonces, hay una correlación directa entre este daño en este transportador y la manifestación de epilepsia. Ok. Tenemos también varias felicitaciones, doctor, y hay todavía algunas preguntas. ¿Existen Gracias. medicamentos que puedan alterar la barrera hematoencefálica? Sí, yo creo que sí, deben de haber. Hay algunos medicamentos que determinan, digamos, por ejemplo, algunos fármacos antineoplásicos, pues pueden como tal administrarse sistémicamente y tal vez en algún momento pueden llegar al cerebro, ¿no? Pero en respuesta a esto, las mismas células de la barrera empiezan a expresar otras proteínas especiales que funcionan como bombas y como están captando que está ingresando cosas que pueden hacer daño al cerebro, en respuesta a eso empiezan a sintetizar estas bombas para expulsarlos lo más pronto posible. Entonces, sí, hay medicamentos que pueden afectar el comportamiento de la barrera, ¿sí? Esto funciona como, pues sí, realmente, si uno quiere un medicamento para tratar un tumor cerebral, pues es un gran obstáculo porque tu mismo cuerpo se busca evitar que este medicamento llegue al cerebro si se inyecta por vía intravenosa, ¿no? Entonces, pues es una limitante en ese sentido, pero eso responde en parte a la pregunta de que sí hay medicamentos que pueden alterar el comportamiento de la barrera. Ok. También nos preguntan cuánto porcentaje de masa encefálica se reduce en un paciente con Alzheimer. Pues este padecimiento puede ser muy variable, no tengo el dato exacto, pero yo esperaría entre de un 15 a 25% quizá. Ok. ¿Qué relación tiene la meningitis con la barrera hematoencefálica? Ah, claro, sí, pues la inflamación precisamente es uno de los factores que puede llegar a comprometer a la barrera. La inflamación per se puede, comprometerla y de esta forma contribuir a su apertura. Entonces, sí, pues hay una relación muy, muy estrecha. De hecho, ahora hablando de inflamación, pues también la inflamación provocada por diversos microorganismos tiende a abrir la barrera, ¿sí? Los mecanismos todavía no son muy claros, pueden estar relacionados el estrés oxidativo, especies reactivas de oxígeno, pues para contribuir a la apertura de la barrera hematoencefálica y así pues esto pues contribuye lamentablemente al deterioro del tejido cerebral. De acuerdo, doctor. No tenemos más dudas.
como le comentan, hay varias felicitaciones y comentarios que le invito a que lo revise una vez que finalice la charla. No sé si haya Gracias. algo más que quiera agregar. Pues por el momento no, les agradezco a todas las preguntas y si hay alguna duda que queda, pues igual pueden contactarme. No puse mi información. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Y bueno, a toda nuestra audiencia la invitamos el viernes en punto del mediodía para nuestro viernes de Tecnociencia. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado el día de hoy. Buenas tardes.